Trabajaremos en esta segunda parte del tema de vectores en el espacio. Veremos los ángulos directores de un vector, vectores linealmente dependientes, la combinación lineal de vectores, vectores unitarios y el producto vectorial de dos vectores, que lo vamos a mencionar, pero que se desarrolla siempre en el tema de determinantes. Muy bien, los ángulos directores de un vector, entonces se llaman ángulos directores, son los ángulos que forman este vector con cada uno de los ejes de lo que estamos evaluando de los ejes coordinados. El alfa será el ángulo que forma con el eje X, beta con el eje Y gamma con el Z. ¿Cómo se calcula? Los ángulos directores de un vector será la coordenada X de ese vector entre el módulo del vector igual el beta, la coordenada Y entre el módulo y la coordenada Z entre el módulo. Y tienen una relación entre sí que el coseno cuadrado de cada uno de ellos sumados entre sí debe dar igual a 1. Veamos este ejemplo. Tengo los ángulos alfa y gamma y me piden calcular el tercer ángulo director. Sencillamente calculo los cosenos de los ángulos que tengo y despejo el coseno cuadrado de beta, que es el que no tengo, ¿verdad? Eso será 1 menos estos cosenos. Luego saco raíz cuadrada al coseno de beta y me va a dar dos valores, uno positivo y uno negativo, lo que significa que el valor positivo será el ángulo 42,51 y el ángulo negativo, recuerden que el que va en dirección a las agujas del reloj me daría este valor. Los vectores linealmente dependientes. Decimos que el vector M es linealmente dependiente de otro vector A si existe un número alfa tal que cuando M va a ser igual a ese número alfa multiplicado por dicho vector. Y esos dos vectores van a tener la misma dirección. Veamos este ejemplo. Imagínense que yo tengo el vector M que tiene estas coordenadas y el vector N que tiene estas coordenadas dadas. Veamos si son linealmente dependientes. Para que sean linealmente dependientes debe existir un valor alfa que haga que esto se cumpla, esta igualdad. Muy bien. ¿Cómo lo hago? Bueno, sustituyo el vector M por sus coordenadas. Aquí el número alfa que no lo conozco y las coordenadas del vector A. Muy bien. Hago acá una distributiva, multiplico obviamente, esto es la multiplicación de un escalar por un vector, que es multiplicar cada uno por cada una de sus componentes, y igualo. Si este vector es igual a este, quiere decir que la coordenada X de este es igual a la coordenada X de este, que la coordenada Y de este igual a la Y de este, y la coordenada Z igual a la Z. Hago esas tres igualdades, y de aquí despejo alfa. Alfa en los tres casos me está dando un valor de menos 3 medios. Existe un valor dado que hace que eso haga que sean linealmente dependientes. Si el valor, al yo despejar alfa de estas tres ecuaciones, no me da el mismo valor, no son linealmente dependientes. Entonces, en este caso, concluimos que el vector M es igual a menos 3 medios de N para que sean linealmente dependientes. Ahora, ¿qué es una combinación lineal? Un vector M es combinación lineal dependiente de otros vectores A, B y Z, si existen unos números reales, alfa, beta, gamma, etcétera, tales que cuando yo tengo el vector M va a ser igual a alfa por el vector A, más beta por el vector B, más gamma por Z, etcétera, etcétera. Continúa con todo lo demás que tuviéramos. Entonces, fíjense ustedes, en este ejemplo tenemos el vector M y queremos determinar si es una combinación lineal de los vectores A, B y C. Hacemos el procedimiento anterior, pero ampliado, porque ahora es para tres vectores. Quiero saber si estos tres vectores son combinación de este solo vector. Entonces, sustituyo el vector B por el vector M por sus coordenadas, y alfa voy a multiplicarlo por el vector A, o sea que pongo las coordenadas de A, beta por las coordenadas de B y gamma por las coordenadas de C. Y hacemos la multiplicación del escalar por el vector, el escalar por el vector y el escalar por el vector. Y luego igualo. La X de este debe ser igual a la X de este vector.
La X de M tiene que ser igual a la Y, perdón, la Y debe ser igual a esta Y de este vector. Y la Z, que es menos 5, a esta que está acá. Me da un sistema de ecuaciones de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, por lo que debo resolverlo aplicando el sistema de cualquiera de los que yo conozco, sea reducción, sea igualación o sea sustitución. Despejo las 3 incógnitas. Acá, pues ya las tengo despejadas. Alfa me dio menos 3, beta me dio 2 y gamma 1. Es decir, que la combinación lineal de M con respecto a B y C es de la siguiente forma. El vector M será igual a alfa, que es menos 3 por A, más beta, que es 2 por B, más gamma por C, sería 1 por C. Ahora, ¿cómo se expresa un vector respecto a sus unitarios? Lo tenemos de esta manera. Los vectores unitarios son vectores paralelos a los ejes de coordenadas, o sea, los ejes X, Y y Z, pero se designan con las letras I, J y K y se escriben de la siguiente forma. El vector unitario I es el vector en X, donde la coordenada es 1 y luego las otras dos coordenadas son 0. El J es el unitario en Y, tiene X y Z en 0 y la Y en 1. Y por último, el unitario en Z es K, tiene X y Y en 0 y unitario en Z. Para expresar entonces un vector en sus formas, digamos, de combinación lineal de ellos a través de los vectores unitarios, se puede hacer de la siguiente manera. Si tengo el vector A de coordenadas a su 1, a su 2 y a su 3, o sea, esta es la X, la Y y la Z del vector A, se puede expresar a través de una combinación lineal de sus unitarios. A su 1, o sea, la coordenada X por el unitario de X, más la coordenada Y por el unitario en Y, más la Z por el unitario en Z. Veamos en este ejemplo. El vector sería 2, 3, 3, X, Y y Z de A, y sería 2 por el unitario de X, que es 1, perdón, que es Y, 3 por el unitario que es en Y, que es J, y 3 en el unitario de Z, que es K. Por último, el producto vectorial de dos vectores se define con esta ecuación. Debemos tener claro, ¿verdad? Dos vectores A y B que no son paralelos, o sea, que forman un ángulo entre sí. Y por último, un vector unitario n, cualquiera, que es perpendicular al plano donde ellos se encuentran, se define como el producto vectorial del vector A por el vector B como n, que es ese unitario que estamos hablando, sería este vector unitario que estamos hablando, por el módulo del vector A, por el módulo del vector B, por el seno del ángulo que forma A y B en el plano en que están. Ahora, B por A sería el vector unitario n, que es perpendicular a este plano, el módulo de B por el módulo de A por el seno de menos alfa, por lo que nos muestra que no es conmutativa el producto escalar de dos vectores. Entonces, se puede decir, ¿verdad?, que al multiplicar vectorialmente dos vectores resulta un tercer vector perpendicular al plano donde se encuentran estos dos vectores y cuya longitud es igual al área del paralelogramo definido por ellos. Si nosotros representamos al vector A y al vector B como una combinación lineal de sus vectores unitarios, o sea, de esta manera, ¿verdad? La multiplicación de A por B sería la multiplicación de estos dos vectores. Entonces, este por toda esta multiplicación. Fíjense que es una multiplicación bastante fastidiosa y que la forma más fácil de realizarlo viene a estar dada por, lo veremos más adelante, y por eso dije al principio que no iba a formar parte de este tema, porque se resuelve mucho más fácil de manera a través de los temas, al tema de los determinantes.